Bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Gracias por estar acompañándonos. Y quiero darle la bienvenida a Lili, que nos acompaña este día para escudriñar la palabra. Bienvenida, Lili. Es un placer y gracias a nuestro Señor. Y al profesor Héctor, bienvenido, profe, nuevamente acompañándonos. Pues muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra como siempre, y toda la gloria y toda la honra para Él. Bueno, el día de hoy vamos a escudriñar el 9º mandamiento. El 9º mandamiento en Éxodo 20:16 nos dice que no hablemos contra nuestro prójimo ninguna mentira, que no lo difamemos, que no salga de nuestra boca algo que pueda perjudicarlo. Yo traigo 3 versiones. El Reina Valera dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En la Nueva Traducción Viviente dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y la versión de Dios habla hoy dice que no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Pero vamos a definir lo que es la palabra mentira. En el Strong, en la palabra, es el 8267, y es la palabra sheker, que quiere decir mentira, falso, falsamente, engaño, decepción, falsedad. La palabra 3577 también del Strong es kazab, que es mentira, mentiras, mentiroso, una mentira, falsedad, cosa engañosa. Yo subrayé la palabra engaño y cosa engañosa porque son las palabras que más, me llamaron la atención. Investigué también la palabra engaño, que es la palabra 4820 y es mirma, es engaño, falso, engañadores, traición. Es la palabra 7423, que es rmilla, que es engaño, engañosa, engañoso, negligencia, traición. Estas características de engañar, mentir, traición, me recuerdan a lo que vino a hacer Satanás, ¿no? A engañar, a torcer la verdad, a difamar, a injuriar. Y todo eso fue dirigido con un propósito, para desacreditar a nuestro Salvador, ¿no? A nuestro Mesías. ¿Qué es engañar? Hay diferentes tipos. Dice que el engaño es dar a la mentira apariencia de verdad. Un ejemplo sería, su cara inocente engañaba a todo el mundo. Es inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es. Como cuando decimos las apariencias engañan, ¿no? Es estafar, es producir ilusión, ser infiel, entretener, distraer. Por ejemplo, aquí es cuando tenemos mucha hambre y engañamos al estómago con un vaso, ¿no? Con agua que bebemos o una fruta, ¿no? Ese es engaño. El distraer. Negarse a aceptar la verdad es otro tipo de engaño. Y creer tener cualidades para desempeñar un puesto. Dice que el engaño emana del latín inganare, que es equivalente a enredar a alguien o burlarse de él. Eso es lo que significa el engaño, burlarse de alguien. Mientras el comportamiento de alguien, la mentira es el comportamiento de alguien que, aunque esté en condiciones físicas o psíquicas de decir la verdad, escoge intencionalmente engañar a alguien sin que la persona lo haya pedido.
Y aquí me surge una pregunta para ti, Lili, como psicóloga. ¿Tú por qué crees que el ser humano miente? Creo que lo habíamos hablado en otros programas y, por ejemplo, la mitomanía, que es una patología en relación a decir mentiras, hay dos tipos. Una en donde realmente la persona no se da cuenta ni tiene una intención dolosa de hacer daño, y hay otra en donde sí, y con el objeto de causar daño o más bien tener beneficios para sí mismo lo hace. Hemos también hablado que las patologías también tiene que ver, o una enfermedad mental, también a la luz de la palabra tiene que ver con nuestros pecados. Entonces, desde todas las decisiones que hemos tomado en el pasado, hoy se viene, no fuimos a la luz, digamos, no estuvimos en la palabra y se configuran en una patología mental que ya es mucho, no es imposible, pero es difícil volver a una normalidad una vez que hay una patología, ¿no? Una patología es ya cuando... Es una enfermedad. Ajá, y cuando una mentira nos lleva a otra y luego a otra y otra, pero tú vas creando en la mente un mundo que es irreal. Así es. ¿Sí? Pero que termina, por lo que estás diciendo, la persona que es mitómana, enfermiza, entiendo que se termina creyendo sus propias mentiras. Correcto. Hay dos tipos. Cuando la personalidad es antisocial, puede deliberadamente decir mentiras para generar una ganancia. ¿Sí? ¿Qué es O una para personalidad antisocial? una personalidad que no tiene culpa, que no tiene empatía, que deliberadamente quiere hacer daño. Alguien que roba, hemos hablado de los programas pasados del homicidio, ¿no? Entonces, una persona que tiene estas características y que con conciencia lo hace con un fin. Y hay otro tipo de mitomanía en donde realmente viven en una realidad distorsionada y en esa realidad se creen las mentiras y las viven como ciertas. La realidad es desde quien la percibe, y esa realidad está torcida y confundida y se maneja en sus mentiras hacia los demás y hacia sí mismo. ¿Qué consecuencias puede traer, por ejemplo, el estar mintiendo constantemente sin que llegues a ser mitómano? O sea, que ya no sea una patología. O sea, conscientemente. Sí, conscientemente. ¿Qué daños puede llegar a ocasionar a la persona? Pues empieza a alterar sus esferas de vida, ¿no? El área laboral, el área familiar, las relaciones, el área escolar. Pero sobre todo imagínate qué estrés ha de sentir una persona que tiene que estar consciente de una mentira que dijo y otra que tiene que ir sosteniendo a través de esa mentira. Y en dónde empieza la mentira y dónde empieza la verdad, ¿no? Y estar todo el tiempo cuidando que no se descubra. Pero eventualmente siempre se descubre la luz y la verdad siempre sale. Salen, siempre. Aquí investigué algo que dice que psicológicamente el hecho de mentir es porque se alberga siempre miedo, fundado o no, a que la verdad se sepa, que es lo que bien tú decías. También dice que mentimos porque nos da miedo a ser menos que los demás. Nos da miedo a no conseguir un objetivo profesional. Miedo a perder la confianza de los suyos, o sea, de las personas que están alrededor de nosotros. Miedo a que no nos quieran o no nos aprecien. Miedo a que no nos respeten. Miedo a perder o a no ganar algo. Dice que la mentira cumple con lo siguiente. La mentira cumple al ocultar la verdad, al dar una impresión favorable ante los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos proyectar que somos inteligentes, que somos buenas personas, que sí sabemos todo lo que habíamos comentado, que somos educados, que somos atractivos, que somos todo lo que conlleva a las banalidades, ¿no? Pero aquí me llamó algo la atención. Dice que los hombres buscan dar esa impresión a través de sentirse poderosos, ricos, cuestión de economía, y muy inteligentes ante otros. Y las mujeres que buscan
el reconocimiento de ser buenas personas, que somos buenas personas las mujeres y que nos interesamos por el bien de los demás. No sé qué tanta verdad sea esto, Lili. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, yo busqué en el Strong la palabra falso. Ok. Y hay como 10 palabras diferentes que por tiempo no las diré ahora, pero sin embargo, de todos los sinónimos que tú has dado, a mí me gustaría aportar otros y a ver si de ahí vamos construyendo esta idea que nos estás planteando. Violencia, ganancia injusta, hipocresía, fraude, rebelde, rencilloso, perverso, malvado y vanidad. Ok. Que era lo que decías de las mujeres, ¿no? Todo lo que no es verdadero, sinónimos de falso, además de los que ya tú dijiste, están estos. Ok. Y tanto para hombres como para mujeres, tú estás haciendo una diferenciación por género, ¿no? Hombres y mujeres, sin embargo, creo que también las mujeres pueden, algunas necesitar el poder y otros hombres podría necesitar hacer creer que están preocupados por los demás, cuando no es así. Y cuando hablaste de esto pensé en hipócritas y cómo la palabra, varias veces Jesús en los evangelios llama hipócritas. Mencionar Sí, a los hipócritas. si me permites, hace rato que hablabas tú sobre Satanás, hablabas de la mentira. Quisiera partir del propio mandamiento. Okay. Cuando Dios da sus mandamientos, nosotros debemos saber por qué o simplemente aceptar el por qué. Y cuando estaba estudiando un tanto esto, no sé si coincidan, pero se me hacía como algo de lo más vil que tenemos los seres humanos, el hablar mal de otra persona. Lo analizaba y dice, como que es lo más vil. Además, falso, ¿verdad? Porque dice, no hablarás falso testimonio. Porque a lo mejor hay quien habla mal de alguien, quizá con bases. Quizá. Pero aquí nos habla de hablar sin bases, de decir mentiras. Todo esto que acabas de describir del Strong, de lo que significa falso, si lo aplicamos es de lo más bajo en lo que podemos caer los seres humanos. Satanás, como padre de mentira, porque así lo dice Yeshua en Juan 8:44, que Satanás es el padre de toda mentira. Sabemos que quiere igualar a Dios, pero es el lado opuesto de Dios. Y si Él es padre de mentira, entonces estamos diciendo que Dios es la verdad. Y así lo confirma Yeshua también cuando dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Yeshua, siendo igual que el Padre, porque dice el que me ve, a mí ve al Padre, quiere decir que Dios es la verdad. Mientras que Satanás es la mentira y padre de mentira. Y cuando nosotros caemos en este pecado, porque transgredimos este mandamiento de hablar mal de otro, a quien estamos obedeciendo y estamos bajo de él es de Satanás. Sí, déjeme continuar con lo que estaba leyendo. Otra de los ítems que cumple lo que es la mentira es que da seguridad y protección aparentemente cuando tú mientes, ¿no? Aparentemente. Evita la vergüenza pública y evita la valoración negativa de los demás. Esa es la búsqueda para cumplir la mentira. Y ahorita de lo que usted comentaba, profe, de la verdad, dice que los pecados contra la verdad son la mentira, la simulación, que es la mentira que se verifica con hechos. Un ejemplo sería, estoy haciendo algo cuando realmente no lo estoy haciendo. Otro pecado contra la verdad es la hipocresía. Otra es la adulación, es exagerar los elogios al prójimo. Otro es la ligereza al hablar, lo que decía usted, la facilidad con la que hablamos de los demás sin saber si es real o no. Otro es la maledicencia,
que es divulgar una verdad que perjudica a otro sin razón objetivamente válida. Un ejemplo es manifestar los defectos ajenos a otras personas o la persona chismosa como tal. La manipulación que deforma la verdad con falsedades, cuando hay alguna obligación de decir la verdad. Violentar la intimidad es el espionaje que entra en la vida íntima de las personas. La injerencia en la vida privada de las personas es condenable en la medida que atenta contra su intimidad y libertad. Otro pecado contra la verdad es el juicio temerario, que es considerar como cierto una maldad en el prójimo sin motivos suficientes. Otro sería el que es 100% chismoso, que te acaban de confesar algo y vas y ya no sabes ni a quién contárselo, ¿no? Porque te está quemando el decirlo. Otro pecado contra la verdad es la calumnia, que es dañar con una mentira la reputación, el prestigio, el buen nombre de otra persona. Y otro es omitir la verdad. ¿Sí? En Proverbios 14:5 dice que el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. En Proverbios 14:25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin testigo, y el que habla mentiras no escapará. Aquí estamos hablando de lo que el Señor ve. El Señor no se le escapa nada de lo que decimos, nada de lo que inventamos, nada de lo que nuestra intención del corazón la conoce perfectamente. ¿Me permites complementar esos proverbios que estás hablando y todo lo que dijiste antes? Con Proverbios 6, 16 al 19. Son las 7 cosas que detesta Yahweh. Existen 6 cosas que Yahweh detesta y una 7ª que rechaza su alma. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que apresuran a correr hacia la maldad, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Creo que envuelve todo lo que nos acabas de decir como ejemplos de engaño. Está muy fuerte, de verdad. Bien decía usted, profe, que al estarlo estudiando te das cuenta, no para verlo de los demás, tú mismo. De hecho, yo lo estaba leyendo y yo decía, soy una mentirosa. Y soy más mentirosa, iba leyendo y decía, y soy más mentirosa, porque hay veces que lo haces como un hábito ya, está dentro de tu contexto, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, y no lo ves diferente, o sea, es parte de tu vida, ¿no? Digo, todos mentimos, todos, y no hay nadie que pueda decirme que no, porque entonces ya está mintiendo desde ahí. Y hace mentiroso al Padre. Porque lo dice el Señor, ¿no? Que Él busca de personas justas. Sin embargo, que no nos sirva de justificación. No. O sea, sabemos que cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu nos redarguye y nos marca y nos dice cuando estamos mal. Y siempre tenemos, yo creo, la oportunidad de restituir. Siempre tenemos la oportunidad de decir la verdad, porque nos la da. Entonces, sí es cierto, Susi, sí, vivimos en una sociedad mentirosa que vende por mentira y el comercio es tremendo, casi todo se vende. Sí. Entonces, la mentira está ahí casi siempre, ¿no? Es también cultural, desafortunadamente es cultural porque desde la casa nos enseñan, desde pequeños, como un hábito de mentir. Y esto ya es muy trillado, ¿no? Se maneja siempre el caso de la mamá que dile que no estoy cuando vienen a cobrar.
Y al niño le dice que no mienta. Vaya, o sea, me dice que no mienta y ella lo hace. O él lo hace también, el padre igualmente. No, y el niño termina diciendo, dice mi mamá que no está. Sí. ¿No? El típico, ¿no? Y lo peor es que se le queda y así va a crecer como hemos crecido nosotros. Entonces, esto nos rebasa. Pero afortunadamente también, pues esto nos salva. ¿Verdad? El creer en Dios y el estar en Él, yo creo que poco a poco nos va puliendo y nos va haciendo conscientes de lo que estamos haciendo mal, en este caso mentir. Y sí nos vamos enderezando. Yo pienso que sí. Claro que porque sí. Ya dejamos de mentir como antes. A mí me llama mucho la atención esto que dice Susana, que viste hacia ti misma y te diste cuenta que puedes estar faltando este mandamiento, y a mí me pasó igual. Y creo que es una parte justo del testimonio, que nosotros aquí estemos hablando de eso que nos ha redarguido y que de repente lo ves como algo lejano a ti, o no eres tan chismoso, o no eres tan mentiroso, pero ya que estás leyendo y estás viendo, por ejemplo, ejemplos en la Biblia o estás viendo los proverbios, te das cuenta de la responsabilidad que tienes, sobre todo con la lengua, que es una de las cosas que vamos a ver quizá más adelante en el programa, de lo poderoso que puede ser tu lengua y de cuántas veces nosotros tres, o sea, estamos dando ese testimonio de entender que somos mentirosos y somos chismosos, porque es parte de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza humana como la conocemos, y que nada más este mandamiento, como todos los programas nos ha pasado, viene a ponernos de manifiesto cuánto no estamos en el camino de estos mandamientos, y regresar y regresar y revisar y modificar y ceder nuestra voluntad para que ya con conciencia los mandamientos del Señor opere en nosotros. Así es. Tenemos diferentes tipos de mentira, que serían las mentiritas piadosas, que no medimos, ¿verdad? Las promesas rotas. ¿Cuántas promesas he roto yo a través de las mentiras? A mí una que me marcó mucho y que todavía me marca es cuando yo estudiaba, yo iba a un bueno, antes se le llamaba asilo de ancianos. Y me acuerdo que había una señora de la tercera edad que me decía, ¿sí vas a regresar cuando termines tus prácticas? Y yo, sí vas a regresar a visitarnos, ¿de verdad vas a regresar? Yo decía, sí, pero yo en mi mente tenía que sí iba a regresar. Pues nunca regresé. Y de verdad, de eso ya van como 20 años, yo creo. Y todavía me sigue haciendo y me sigue haciendo y me sigue haciendo. Porque yo le mentí, o sea, mi intención era ir a verla. Pero al final yo terminé mintiendo, ¿no? Como veíamos la semana pasada lo del robo, cuando tú pides prestado algo y no lo regresas y tu intención es regresarla, pero no la regresas, es robo al final. Es lo mismo conmigo, así me ocurrió. Mentí, ¿no? Digo, no eres la única, ¿no? Yo creo que todos en un momento de nuestra vida, y muchas veces, yo creo que muchas veces hemos mentido, y más en ese sentido que tú lo estás diciendo, ¿no? Por dejar las cosas así, por estar tranquilas, dice uno cualquier mentira, dice uno cualquier cosa, y nos damos cuenta que eso no está bien. Que eso nos va a pasar también factura con el paso del tiempo. Tú hablabas de la culpa. Es una de las características que mencionabas. Y como psicóloga sabes lo que significa la culpa en un ser humano. Es una losa, una carga, que cuando más dejemos que se acumule, más grande se hace, pues es más pesada. Y de repente no sé por qué estoy en depresión, y de repente no sé por qué tengo ansiedad. Pues es, hasta donde tengo entendido, es tanta culpa que tengo ahí, hasta inconsciente, que me provoca ese tipo de malestar. Vamos a un corte y continuamos, profe. Gracias. Y continuamos hablando de los tipos de mentira. Estamos en el 9º mandamiento. Y otro tipo de mentira es la intencional, cuando llevamos toda la intención de hacer daño,
¿no? Hacia uno mismo, que es el autoengaño. Cuando dices, no me va a pasar nada, pero por dentro sientes que sí, ¿no? Y lo sabes. Y vas y haces cosas que no. O no me van a reprender, o no me van a llamar la atención, ¿no? Y lo haces. Otro tipo de mentira es a través de los rumores. Otro es la exageración. Ahí es cuando yo dije, ¡oh! Soy muy mentirosa. De verdad dije, ¡oh! Soy muy mentirosa. Otro es el plagio y otro es la compulsividad, cuando tú ya comentabas que ya es el mitómano, ¿no? O alguna otra tipo de enfermedad mental. Sí, hay una distorsión total de la realidad. Imagínate cuánto tuvo que pasar este ser humano para llegar ahí. Sí, pero la palabra nos dice lo siguiente. Dice en Santiago 1:22. Dice que el hombre es engañado cuando es oidor y no hacedor de la palabra. Aquí me recuerda mucho a nuestra pastora, que decía que cuántos venimos a calentar los asientos, ¿no? Y ya te levantas y te vas, ya cumplí. Y no se trata de eso. Se trata de que, como dices tú, Lili, cada que nosotros estamos aquí, está redarguyendo y nos estamos en un espejo, nos está mostrando lo que estamos haciendo, lo que somos cada uno. Y perdón, tenemos que hacernos todos una invitación a practicar la palabra, a vivirla, porque es lo que está diciendo. Si solo la estoy escuchando, o incluso la puedo dar si quiero, pero si no la practico en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, entonces ya estamos ahí mintiendo, como dice Santiago. Fíjese que la palabra siempre nos habla de ser justos. Justos. Y la justicia engloba muchas cosas. Muchas. No sé, tú, Lili, traías algo, ¿verdad?, sobre la justicia. Me hiciste pensar, no sé si ya lo leíste también, Proverbios 12:17. Dice, el que habla verdad declara lo que es justo. Sí. Pero el testigo falso, falsedad. Así es. Entonces hay una noción de justicia entre lo verdadero y lo falso. Porque ¿quién determina humanamente lo verdadero y lo falso? Así es. Primera de Juan 1:8 dice, cuando afirma que no tiene pecado, ya estamos mintiendo ahí. El que dice que no tiene pecado, ¿no? Primera de Corintios 3:18, cuando piensa que está lleno de la sabiduría de este mundo. Wow. Creo que ese nos ha pasado muy seguido. Gálatas 6:3 asegura que somos engañados cuando creemos ser algo no siendo nada, sabiendo de dónde venimos y qué es lo que hizo nuestro Salvador. Santiago 1:26 es más duro aún. El hombre es engañado cuando aparenta ser religioso y su lengua sin freno revela su verdadera condición. Ahí yo me fui para atrás, de verdad, porque es un espejo bien fuerte. Sí, y Yeshua lo marcó muy bien en su palabra, refiriéndose a los fariseos, ¿no? Sí. En Gálatas 6:13 también dice, lo es cuando piensa que no cosechará de acuerdo con lo que sembró, cuando cree que los injustos heredarán el reino de Dios. Aquí es lo que decíamos, ¿no? Que creemos que somos justos siempre y que los demás son los injustos y nos hacemos las víctimas, ¿no? Cuando no vemos realmente que nosotros cometemos alguna o provocamos alguna situación para que la otra persona responda de tal o cual manera, ¿no? En Primera de Corintios 6:9 dice que al final también es engañada esa persona por lo que cree, ¿sí? Y Primera de Corintios 15:33, cuando piensa que su contacto con el pecado no tendrá sus efectos en él. Ahí hablamos de las personas que todavía pues no han conocido la palabra o no han aceptado al Mesías en su corazón,
que siguen dándole rienda a su carne, cuando sabemos que la palabra está en nuestro corazón desde antes de nacer y que la conocemos todos, porque tienes ahí algo que te dice, no está bien lo que estoy haciendo. Y tal vez tristemente también, hermana, aún ya conociendo, Sí, también. muchas veces, aún ya conociendo de la palabra, Claro. caemos en el autoengaño, ¿no? En el pensar que no va a pasar nada, o el pensar que hay mentiras pequeñas, como decías hace rato, cuando si es mentira, es mentira. Así es. Y me gusta el enfoque que le estás dando a veces cuando lo haces personal, porque sí tendremos que empezar por ahí, o sea, por nosotros mismos, para no ver nada más al de enfrente, ¿no? La viga, ¿verdad? Que traigo yo acá atrás. Exactamente. así Y que ya es. me tiene toda Que nos encorvada. tiene. Sí, porque nosotros tendemos a juzgar y simplemente tú puedes creer que tienes la verdad o que algo que estás viendo en tu hermano, en tu prójimo, lo estás diciendo porque así es, ¿no? Sí. Pero tú no sabes lo que está pasando con el otro. Y si de repente Dios nos da, digamos, cierto discernimiento de alguna situación, creo que es más para convocarnos a darle palabra al hermano y no para juzgarlo o decir cosas de él, porque decir cosas del hermano, lo que sea, incluso aunque fuera positivo, no sabemos si es la verdad. Es cierto. Fíjate Es que ahorita solamente que una estás- percepción propia. Ajá. No, el único que sabe, como dice el proverbio, el único que hace justicia es Dios. Así es. Y entonces si nosotros no lo sabemos, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas si tú no sabes nada? Y aún del así, otro? fíjate, siendo el enemigo, en Éxodo 23 del 4 al 5 dice, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. ¿Cuántas veces por el coraje que traemos, por el odio, el resentimiento, la frustración La soberbia. o la soberbia, ¿sí? Vemos al hermano que tiene alguna situación y te das la espalda, o sea, le das la espalda por el orgullo, por la soberbia. Y después se te viene a ti la situación y dices, ¿quién me va a ayudar? Y viene a ese que le diste la espalda y es el primero que está ayudándote. Y es donde hace justicia el Señor y te enseña. Pero a veces estamos tan ensimismados en nuestras cosas que no nos damos cuenta de cómo obra el Señor, ¿no? También dice, en Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Si mi mano le dice mentira, me va a hacer daño a lo demás. Es lo que decíamos, ¿no? Así es. Cuidar nuestro cuerpo porque entonces todo se daña, todas las partes. Y es lo que quiere el Señor. Si vemos esa frase que acabas de leer, esa oración, Sí. no seas malita, por favor, una vez más, porque se me hace muy importante. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Fíjate, es un mandato que está dando, es una orden. Y significa que podemos dejar de hacerlo. Porque no nos vamos a justificar diciendo, bueno, es humano, todos mentimos, puedo hacerlo, como si nos diéramos permiso para hacerlo. Y en esto que acabas de leer nos está diciendo, dejen de hacerlo. Pero la verdad está aquí, en la palabra de Dios. Claro, así es. No aquí. Así es. Y a veces nosotros confundimos que lo que yo creo es verdadero desde mi pensamiento Y que no. dice Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. Claro. Oseas 4:2 dice, haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Fíjense qué fuerte. Ahí se engloban 5 mandamientos. ¿Sí? Y el 9º es para ayudar al prójimo, para restituirlo, para levantarlo, para... ¿no? Y me voy a ir a la lengua. Este organito que tenemos dice que es un órgano músculo.
Dice que es tan pequeño, aproximadamente 10 centímetros de longitud, pero es muy fuerte de acuerdo a su tamaño. Tiene 17 músculos para la masticación y deglución y otras funciones. Da el sentido del gusto, proporciona la facultad de poder hablar. Durante el sueño desvía la saliva hacia la garganta. Nunca descansa, nunca se fatiga. Es la parte del cuerpo que se cura más rápido. Bueno, a excepción lo que decías, que si se llega a cortar la lengua, llega a desangrarse la persona y morir. Porque es difícil que llegue a pegarse, ¿no? La lengua. Es el más flexible del cuerpo y ustedes lo saben. La podemos doblar, hacer lo que quieras. Taquito. Genera sonidos, empuja los alimentos hacia los dientes para triturarlos. Tiene 3000 papilas gustativas. Es el único músculo con sensores de gusto. El único. Tiene una impresión diferente en cada persona. Es como una huella digital. ¿Sí? Es más largo, dicen, es más largo en los hombres que en las mujeres. No sé si hacemos una competencia de lenguas de hombres. Si frotas, aquí es algo muy importante. La lengua se debe de frotar y se debe de lavar para evitar enfermedades. ¿Por qué? Porque es un filtrador de gérmenes. O sea, imagínense todo lo que hace este músculo. Yo quería hacer un ejercicio. Si se quieren tomar el dedo índice con su lengua, empújenla hacia un punto y el otro al contrario para que vean si lo pueden doblar. Es decir, así. Y traten de doblarlo. No se puede. Ya lo intentamos ayer. Tiene mucha fuerza. O sea, la lengua es muy fuerte. Y esto me lleva a lo que hemos estado viendo del cuerpo, cómo está hecho perfecto. Perfecto, ¿no? Oye, también me llamó la atención que decías que si cortan la lengua te sangras y te mueres. O sea, uno puede morir por la lengua. Por la lengua física y espiritualmente. Y está o sea, vienen las dos, ¿no? Sí. No, incluso fíjate, yo ahorita que estoy pensando, Susana está diciendo todo esto y no sé si a ti te pasó, Héctor. Nuestra mente es tan poderosa que empezaste a sentir la lengua, o empezaste a salivar, o empezaste a hacer movimientos. Entonces, nosotros estamos incorporando eso que está diciendo y estamos haciendo consciente el órgano. Claro. Y la invitación de la palabra es que hagas consciente qué haces con ese órgano. Sí. Y además me gustaría que terminara la idea de hace rato, cuando dijiste que nosotros lo vemos aquí y que eso ya no es de Dios. Así es. ¿Quién sería el que nos lo va, o quien nos va a ayudar a hacerlo? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Me gustaría leer Santiago 3, del 1 al 12. Dice lo siguiente: Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal.
A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Sí, la palabra también nos habla de la lengua viperina. Esto está en Salmo 143, pero en mi versión dice serpiente. No sé si en la de ustedes diga viperina mientras lo leo. Ajá. Dice desde el 1, líbrame, oh Yahweh, del hombre malvado y protégeme de los hombres inicuos, que han maquinado el mal en su corazón y día tras día han provocado conflictos, porque han aguzado su lengua cual serpiente. Hay veneno de áspid debajo de sus labios. La mía es la Nueva Traducción Viviente y dice: oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. ¿Tu versión cuál es, perdón? Peshita. Esta es la Reina Valera, desde el versículo 1. Sí. Dice, líbrame, oh Yahweh, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sí. La lengua viperina es la lengua de la víbora, de la serpiente, y habla de descalificar o tiene que ver con ofender o desacreditar al otro. También en Levítico 19:18 nos habla, pues son mandatos prácticamente. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En Proverbios 25:18 dice, como maza y espada y aguda saeta es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. En Deuteronomio 19, del 15 al 21 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Este verso me llama mucho la atención porque comprobar la mentira es muy difícil. Es muy difícil y sí, en todo caso, en toda situación, sí se requiere de tener testigos. Pero a veces los mismos testigos pueden corromper la verdad. Sí. Entonces, la mentira es muy sutil, es muy, es mala, es maligna, ¿no? En relación con lo que acabas de leer, si me permites, voy a leer 2 versículos de Proverbios 14. Sí. Uno es el 5 que dice, el testigo, porque estás hablando de testigos. Sí. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Y luego en el versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Bueno, ahí está hablando, ¿quién es el testigo verdadero? Yeshua. Yeshua. Testimonio quiere decir que se hace referencia a un discurso acerca de algo que sucedió y del cual el orador fue protagonista o testigo. En Apocalipsis 3:14 nos dice que Yeshua era llamado el testigo fiel y verdadero, y aquí lo comprobamos. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Aquí vemos que es fuerte. El único es Yeshua. Es el único testigo verdadero que nos conoce y que al que no podemos corromper, ni sobornar, ni de hecho hasta nosotros mismos somos a veces como pues somos ingenuos en cierta forma. Y tristemente, fíjate, él cuando fue condenado,
fue condenado por falso testimonio. Por todo. Fíjese que he estado analizando todos los mandamientos, profe, y todos van ligados. Claro. Se dice que los primeros 4. Los primeros 4 son para la honra de Yahweh y los siguientes son para el hombre. Pero sí son para el hombre, pero fueron aplicados a Yeshua. Todos. Pero en este caso específico estamos hablando del falso testimonio. Dice en la palabra que fueron llamados 2 falsos testigos para acusarle. Es lo que decía, ¿no? Que los mismos testigos pueden ser usados para llevar a la muerte a una persona. Y ahora si lo traemos hacia acá, caray, quizá nosotros ya en nuestra concepción vemos la figura de Cristo enorme y decimos, ay, aquellos traicioneros, aquellos falsos testigos. Pero hay que tener cuidado de nosotros no caer en eso. Porque cuando lo hagamos por cualquiera de nuestros hermanos más pequeños, lo estamos haciendo contra él. Quiero leer Romanos 3:10, que dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Recordemos que el Señor nos llama a ser justos, y ser justo es decir verdad en todo. Se refleja en todo, en lo que haces, en lo que, cómo piensas, cómo hablas, ¿no? Cómo te diriges con los demás. En Salmo 52:2 dice, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. El 52:3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Aquí está muy claro, ¿no? Cómo el Señor castiga. Y sabemos a quién se está refiriendo. Sí, sabemos todos a quién se refiere. Entonces, está muy claro cómo castiga. Si este ser era de sus más amados, que estuvo con él y tiene este castigo, cuanto más nosotros, ¿no? Claro. O sea, debemos de entrar y hacer conciencia a través de la palabra para que el Espíritu Santo empiece a redarguirnos y empiece a mostrarnos como el lavacro, como esa fuente, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que maquinamos, porque de verdad esta lengua tiene mucho poder, tiene mucha fuerza y es un músculo que el Señor nos regaló para proclamar su palabra. Solamente este músculo fue hecho para eso, para que nosotros hagamos bien a los demás, para que nosotros proclamemos su palabra. Para eso es esta lengua, es su función principal. Que nosotros hablemos como a mí me gustaría que me hablara mi prójimo. Y muchas veces nos gana el carácter, nos gana toda la preocupación que traes del mundo y somos malos, o sea, escupimos y escupimos. Sí, no las dio para eso y no para dañar la reputación de nadie. Nuestros hermanos. Y sí quisiera hacer un apunte, perdón, tú como psicóloga lo debes de saber. Hay muchas formas de violencia, muchas, pero una, y quizá la más lastimosa, es esta, la violencia de la lengua, cuando hablamos y lastimamos a los demás. Creo que no se justifica, nunca, no puedes decir es por esto, es por lo otro. Sí. Porque destruimos, como ya lo hemos estado viendo ahorita todo esto, con la lengua destruimos a los demás. Entonces yo creo que sí debemos tener mucho cuidado los padres de familia. Siempre me enfoco en eso porque soy padre de familia, en tener cuidado de no lastimar de más con la lengua. Así sabemos que las leyes del hombre quedan cortas, no son nada al lado de la ley de Dios. Sin embargo, ya se ha tipificado, por ejemplo, la violencia moral, en donde a través de la injuria, la mentira, la descalificación, se está perpetrando violencia hacia una persona. Quiero también comentar que también el Señor es bueno con nosotros, ¿no? Porque vamos de más a menos cada vez. Los que le buscamos, el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Nos va mostrando
al grado de que nosotros seamos capaces de reconocer lo que hacemos y voltear a mi prójimo y pedir perdón, ¿no? Para eso nos llama el Señor, porque perfectos nunca lo vamos a hacer. Pero también el Señor nos llama a que en Efesios 6, 10, 18, a través de la armadura de Dios, estemos preparados para todos los ataques del enemigo. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces nosotros tenemos esperanza. El Señor siempre es bueno. El Señor siempre va a estar cuando nosotros le buscamos, porque Él conoce nuestro corazón, Él sabe nuestra intención, si realmente le estamos buscando para recibir todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo voy a repetir lo que usted dijo en Juan 14:6, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único que te va a llevar a ese camino de vida. Sí, de la verdad. En Mateo 22:16 dice lo siguiente: Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios conforme a la pura verdad. ¿Cuántos de nosotros dudamos que realmente Yeshua sea la verdad? ¿Cuántos? Pregúntatelo, porque sería bueno que tuvieras un diálogo con el Señor y que no cayéramos en esta desviación que no viene solamente más que de Satanás. Confundirnos, alejarnos. Y dice en Juan 8:32 que la verdad los hará libre. Amén. La verdad es una bendición, porque cuando traemos la mentira aquí y echamos en nuestra bolsa una mentira, otra mentira, otra mentira y otra mentira, ya sentimos el peso así como que está fuerte. Pero el Señor nos libera a través de su palabra, nos va mostrando, nos va limpiando para hacer esos vasos limpios para recibir su palabra. De eso se trata, de que nosotros tengamos esa fe y esa esperanza en Él solamente. Sí. Ningún ser humano te va a dar esa libertad, ningún ser humano te va a dar la verdad, porque todos mentimos, todos torcemos la verdad. No hay ni uno que diga la verdad verdadera. Sí, solo Dios no miente. Así es, solamente Dios. Entonces, hermanos, muchas gracias, porque ha sido muy, muy buena la participación, todo lo que hemos estado compartiendo. Creo gracias que el Señor nos redarguye desde aquí arriba y nos hace ver nuestros errores primero, ¿no? Para poder después compartirlo y platicarlo con los demás. Y yo los invito a que lean Santiago 3, del 13 al 18, donde el Señor nos dice que la verdadera sabiduría proviene de Él. Entonces, hay que seguir escudriñando, hay que seguir estudiando. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí. Gracias a Dios, y hay que seguir. Lili, muchas gracias por estar aquí. Estaremos pendientes de la lengua. Y mucha bendición para todos los que están viéndonos. Que Dios los bendiga.